Comenzamos ahora sí con nuestra jornada de arquitectura y cognición, siendo ya inaugural. Nada más antes de comenzar quiero destacar la presencia del maestro Cuauhtémoc Altamirano Conde, que viene de la Dirección de Protección y Asistencia. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta reunión. Bien, vamos a comenzar entonces con la conferencia magistral del día de hoy del doctor Braulio Ornedo. Quisiera comentarles un poco acerca de la trayectoria del doctor Ornedo. Pues él se define como un lector vicioso y empedernido, estudiante, dice, de casi cualquier cosa curiosa, y desde entonces él dice que ha procurado hacerse rico, prefiere ser poeta, dice el doctor, y pobre en simplicidad voluntaria. Es desescolarizado, de origen con Iván Illich en el CIDOC de Cuernavaca por conducto de circunstancias azarosas de la vida. Nació en el barrio de la Merced de la Ciudad de México en la madrugada del 19 de septiembre de 1952. Él se define nuevamente como un aprendiz perenne de casi todo. Es profesor que, él, de acuerdo a sus propias palabras, está decidido a compartir su enciclopédica ignorancia, pero eso sí, gozando apasionadamente por las seductoras consecuencias del vivir para saber y enseñar para vivir. Así que al doctor Braulio, bienvenido a esta jornada y le cedo la palabra. Muy buenos días a todos ustedes. Agradecido tanto a las autoridades del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas, el CINCO, como a la Facultad de Arquitectura por invitarme, además por darme este honroso, pero también comprometedor encargo de iniciar esta segunda jornada. Pero yo me voy para allá. Sí, muchas gracias. Muy amable. Yo quería empezar esta sesión invitándolos a que tuviéramos una sesión de baile. Desafortunadamente no se dieron las condiciones para la conexión a internet, pero es muy fácil. Si ustedes buscan en YouTube cha, fácilmente van a encontrar varios intérpretes y se van a enterar que es un ritmo nacido en Cuba hace poco más de medio siglo y que tiene ciertas características, en particular una canción que les encargo posteriormente oír y eventualmente bailar, que se llama Las clases del cha-cha-cha. Las clases del cha-cha-cha las vamos a comenzar. En realidad esto es una alusión que viene por un recuerdo de un querido maestro, el arquitecto José Villagrán García, quien en el año 1971, a un grupo numeroso de estudiantes de primer ingreso, los varones pelones, las mujeres conservando el pelo todavía, pero con no pocos agravios a lo que representaban las perradas en aquellos tiempos asiagos en la universidad. Bien. José Villagrán García, un teórico destacado, quizá el único teórico destacado en la arquitectura, hasta donde tengo noticias, me disculpo por mi ignorancia. José Villagrán García decía: muchachitos, ustedes quieren estudiar arquitectura. Bueno, antes de que estudien arquitectura, estábamos en la Facultad de Arquitectura, se cruzan, por favor, cruzan el campus, van a la Facultad de Filosofía y Letras, estudian historia, estudian estética, estudian lógica, estudian las diferentes disciplinas que hacen falta para ser un humanista. Porque no hay manera de ser arquitecto sin ser un humanista. Así como tampoco hay manera de ser arquitecto sin ser un científico. Imagínense ustedes, si un arquitecto no domina las matemáticas y la física, la estabilidad de este edificio la podremos poner muy fácilmente en duda.
no solo por las condiciones climáticas sísmicas, sino porque efectivamente resista, más con un mano tan grande, tan generoso como el que aquí tenemos, en el sentido de los dos ejes principales. ¿Cómo no se nos cae encima? Qué raro, ¿verdad? Con lo que debe pesar, se mantiene estable. Bueno, no hay manera de ser arquitecto si no se sabe bailar cha-cha-cha, si no se es un científico, si no se es un humanista y si no se es un artista. Los tres órdenes son convergentes a la formación de la arquitectura y celebro que el día de hoy podamos justamente abordarlo desde una particular perspectiva que llamaré tentativamente, y pongo a discusión de ustedes, poética arquitectónica. Si los chinos que suelen estar encapsulados en estos aparatos se portan noblemente, funcionará la presentación. Si no, pues bueno, de antemano pido una disculpa. Bien, mi punto de partida es que existen isomorfismos, existen estructuras semejantes en forma entre el poema y la creación arquitectónica. ¿Cuáles son los componentes de un poema? ¿Alguien sabe? ¿Qué características debe tener un poema para ser un poema? Fíjense, luego, se escribe en versos, ¿verdad? Líneas, cada línea de un poema se conoce como un verso. Pero, ¿cuáles son los tres elementos que nos dejan ver que ahí hay un poema que eventualmente puede convertirse en poesía? No necesariamente. Hay poemas sin poesía y hay poesía sin poemas. Efectivamente hay medida, ¿verdad? Hay ciertas formas poéticas que tienen, por ejemplo, 11 sílabas, son endecasílabos. Y la estructura de un soneto son 4 versos endecasílabos, 4 versos endecasílabos, 2 cuartetos y luego 2 tercetos. Pero a lo que me refiero en cuanto a las características no es la técnica de producción, sino qué es lo que encontramos al leer un poema, qué es lo que nos puede hechizar. Primero, una historia, hay una narración en un poema. ¿Tienen un ejemplo? Era un cautivo beso enamorado de una mano de nieve que tenía, la apariencia de un lirio desmayado y el palpitar de un ave en agonía. Y sucedió que un día, aquella mano suave, de palidez de cirio, de languidez de lirio, de palpitar de ave, se acercó tanto a la prisión del beso que ya no pudo más el pobre preso y se escapó. Mas, con voluble giro, huyó la mano hasta el confín lejano, y el beso que volaba tras la mano, rompiendo el aire, se volvió suspiro. Hay una historia, ¿verdad? ¿Quiénes son los protagonistas de la historia? Un beso y una mano. El gesto caballeroso de un hombre que besa la mano de una mujer. Bueno, la historia se desarrolla, además con ciertas características particulares que ustedes pudieron constatar hace un momento. Palidez de cirio, languidez de lirio, palpitar de ave. La musicalidad y las imágenes son parte de un poema que eventualmente se puede convertir en poesía. ¿Quién hace poemas? Claro, son unas perogrulladas las preguntas. Obviamente, los poemas lo hacen los poetas. ¿Pero quién hace la poesía? El que la lee. Muy bien, efectivamente. La poesía es un acto en el que nuestra alma queda
después de apropiarnos las palabras de otro, resulta que ese otro es capaz de decir ciertas palabras que me llegan tan profundamente que las hago mías. Dice José Emilio Pacheco en la poética más breve, seguramente que se ha escrito no solamente en lengua castellana, sino prácticamente cualquiera. En 4 versos establece lo que Aristóteles le llevó varios cientos de páginas en su poética. Dice José Emilio Pacheco: muy atentos por favor cuando digo poema y cuando digo poesía. El poema se llama Contra los recitales, contra lo que estoy haciendo. Y dice así: si leo mis poemas en público, le quito a la poesía su único sentido, hacer que mis palabras sean tu voz por un instante al menos. ¿Estamos? El poema puede ser escrito o no por un poeta, pero quien transforma su alma al percibir esas palabras como propias. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevará el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ahora su afán ansioso, lisonjera, mas no des otra parte en la ribera. Las palabras que escribió otro hace cientos de años pueden llegar a ser mías, con una historia, con imágenes poéticas y con música. La música derivada justamente de la palabra. Alfonso Reyes, nuestro Alfonso Reyes, el gran poeta que amó profundamente esta tierra, que vivió en los últimos 20 años de su vida, poco más de 2 años aquí, entre fines de semana, semanas, meses completos. Alfonso Reyes escribe, cuando es embajador de México en Brasil, un poema que cumple, en mi discutible punto de vista, las condiciones que he enumerado: una historia, música e imágenes. Ay, Salampona, ya probé de tu persona. ¿Y sabes a lo que sabes? Sabes a piña y a miel, sabes a vinos de dátiles, a naranja y a clavel, a canela y a azafrán, a cacao y a café, a perejil y tomillo, higo blando y dura nuez. Sabes a hierba mojada cortada al amanecer, sabes a todos los sueños que a nadie le confesé, sabes a lo que sabía la infancia que se me fue. Ay, Salambona, ya probé de tu persona. Hay una historia, ¿verdad?, de amor. Hay imágenes, como el sabor de una mujer puede semejarse al tomillo, al perejil, al vino de dátiles, a la naranja y al clavel. Hay sonoridad, hay música y hay imágenes que nos evocan continuamente cosas terrenales sublimadas en una relación amorosa. Historia, imágenes, musicalidad, componentes del poema. ¿Cuáles son los componentes de la obra arquitectónica? El tiempo, la luz y el espacio. Nada material, nada tangible. Esto es lo que envuelve la arquitectura. La arquitectura es otra cosa. Es el estado en el que quedan nuestras almas cuando habitamos un espacio que se transforma en arquitectónico. Así como el poeta escribe versos, hace poemas, ¿quién hace la poesía? El lector, el que la recibe, el que se apropia de la palabra del otro y la hace suya. El arquitecto construye obras, pero ¿quién hace la arquitectura? El
que la habita, efectivamente, el que determina que este espacio es disfrutable, que este espacio causa sosiego, que este espacio causa alegría, que este espacio me causa la sensación de ser en el mundo, eso es arquitectura. ¿Y quién la hace? Los arquitectos, los poetas, los profesionales, los universitarios. No. ¿Cómo dice el Elena Zapatista? ¿La tierra es de quién? ¿La poesía es de quién? Y la ley, el que se la apropia. ¿Y la arquitectura la hace quién? El que la habita, nunca el que la padece. ¿Han estado en una casa de interés social? ¿Eso es arquitectura? Me pregunto. Vamos a ver. En mi discutible opinión, en el siglo XX mexicano se han escrito 4 significativas poéticas. La primera, Alfonso Reyes, en los años 40. El título del libro es El deslinde, prolegómenos a una teoría literaria, y como dice el buen Alfonso Reyes, ¿lo alcanzan a leer? Bueno, los que lo lean, no se distraigan leyéndolo. Lo que nos dice Alfonso Reyes en su poética, El deslinde, recordemos, la primera poética que propongo en una revisión crítica de las poéticas escritas, lo que nos establece Reyes es justamente la relación que hay. La poética entendida como procedimiento de ejecución verbal no se refiere solo a la literatura. ¿Estamos? También el tratado científico se escribe o redacta según cierta poética o arte, aunque nadie confunde su intención con la de una obra literaria. ¿Qué sucede cuando tenemos una ecuación elegante, simple, abarcadora? Nos emociona. ¿Qué sucede cuando escuchamos la descripción razonada, precisa, bien organizada de un fenómeno natural? ¿Qué sucede cuando los experimentos del laboratorio de física se convierten en descripciones de las maravillas en el microcosmos o en el macrocosmos en relación con la materia y la energía? Hay una poética en todo hacer humano, en todo ser humano que se hace creativamente, que se hace con el gusto de hacerlo bien y tratar de hacerlo hermoso además. Este arte o estilo de la ciencia, cuando no imite o adapte el arte o estilo de la literatura, bien puede por sí mismo producir una emoción estética. La ecuación elegante, la descripción atinada de fenómenos naturales, etc. Porque la estética es inseparable de todas las representaciones humanas, aunque se la considere especializada en las bellas artes y en la literatura. Primera confusión que dejo apuntada. Así como confundimos entre poema y poesía, entre arquitecto y arquitectura, también existe una confusión entre datos e información. Lo veré en un momento más, si ustedes me lo permiten, y esto sigue funcionando. ¿Cuál es la materia prima del poeta? La palabra. ¿Cuál es la materia prima del arquitecto? Es un instrumento para expresar la materia. ¿Cuántos estados tiene la materia? Uno en sólido, ¿verdad? Cuando las moléculas se mantienen juntas y más o menos estables. Otro en líquido, cuando las moléculas se deslizan entre sí. Y otro en gaseoso. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es la materia prima del arquitecto? La materia, esos 3 estados.
La adecuada proporción de los estados de la materia es lo que puede propiciar o no que el resultado sea arquitectura. Ya sabemos quién hace la arquitectura, ¿verdad? No el arquitecto, sino el habitante que se apropia de un espacio y lo hace suyo. ¿Cómo hace el lector que se apropia de unas palabras y las hace suyas en el poema? ¿Cuáles son estos elementos en los estados de la materia sólida, tiene forma, la materia líquida, establece una relación de proporción entre lo sólido y lo líquido. No hay más que ver algunas de las obras de Barragán para entender cómo una superficie de agua, en su contraste con lo sólido de los muros, evoca condiciones poéticas. Segunda poética escrita en nuestro país por un notable escritor conocido de todos ustedes, Octavio Paz, discípulo de Alfonso Reyes, tan discípulo que gracias a Alfonso Reyes Octavio Paz hace carrera diplomática, tan discípulo que gracias a Alfonso Reyes Octavio Paz publica en sus tiempos de preparatoria su revista Barandal, tan discípulo de Alfonso Reyes que gracias a Alfonso Reyes Octavio Paz logra la beca Guggenheim, tan discípulo que 10 años después del deslinde de Alfonso Reyes, Octavio Paz publica El arco y la lira. ¿Qué es lo que establece Octavio Paz en El arco y la lira? Una poética donde justamente establece este deslinde entre poema y poesía. Hay poemas que no son poesía, aunque cumplan con todos los requisitos, la métrica, la rima, los acentos tónicos, las tildes y las reglas sintácticas gramaticales, aunque cumpla con toda la técnica y sea perfecto, si no encuentra eco en otro, nunca llega a ser poesía. Muchas gracias. Qué bueno, y qué buen observador. ¿Qué es lo que le propone Octavio Paz? Una tela, una escultura, una danza, son a su manera poemas. Y esa manera no es muy distinta a la del poema hecho de palabras. La diversidad de las artes no pone el dedo en la diversidad, sino en su unidad, en su semejanza. Por otra parte, hay poesía sin poemas, paisajes, personas, hechos. Mi propio testimonio personal, hay poesía sin un poema cuando me veo en los ojos de la mujer que amo y cuando encuentro que soy infinito al mismo tiempo que soy nada. Hay poemas que no generan poesías y hay poesías que no parten de ser un poema. ¿Qué es la poesía? El estado en el que queda nuestra alma después de percibir algo que transforma nuestro propio ser, nuestra forma de ser en el mundo. Veíamos entonces hace rato los tres componentes del hacer arquitectura y el isomorfismo que podemos establecer, la misma estructura, la misma forma en estructuras entre el poema y la composición arquitectónica. Resumiendo, una poética arquitectónica tiene dos dimensiones. Una, la del manejo de la materia en sus diferentes estados, y otra, la comprensión del fenómeno arquitectónico a partir de tres enfoques macrodisciplinares. El cha-cha-cha, el que les hablaba. ¿Cuáles son los tres enfoques? Ciencias
humanidades y artes, para que nos quede el cha-cha-cha. ¿Y cuáles son los tres estados? Obviamente, ustedes lo saben mejor que yo. Los tres estados en donde la habilidad, la capacidad, la inteligencia del arquitecto puede propiciar el fenómeno arquitectónico, nunca determinarlo. Es tan arrogante un poeta que dice, yo escribo poesía, como un arquitecto que diga, yo hago arquitectura. Con la confusión señalada y desde luego puesta aquí a discusión de los que entienden de los procesos cognitivos y de los que entienden del fenómeno arquitectónico. Y ahora sí creo que entraría en materia propiamente dicho en relación. Bueno, voy a hacer una brevísima referencia a una poética no escrita en México, pero sí que tiene lazos importantísimos con los otros dos autores que previamente cité, Alfonso Reyes y Octavio Paz, y sus respectivas poéticas. Los dos, en mayor o menor medida, conocieron a Heidegger y conocieron sobre todo esta etapa final, esta etapa de madurez del filósofo alemán, en donde se acerca a las artes, a la poesía y a la arquitectura precisamente. ¿Qué es lo que nos dice? Evocando a un poeta, a un paisano suyo, Hölderlin, Heidegger nos propone que solamente podemos habitar en el mundo de una forma poética. ¿En qué consiste esa forma poética? En hacer el mundo habitable. ¿Les suena, arquitectos? ¿Les suena, filósofos? ¿Les suena, historiadores? Y ahora sí, si me permiten, entramos a una cuestión propiamente de interés para ustedes, la comunidad del cívico. Luis Villoro, hace casi 2 décadas, propuso, hasta donde yo, en mi ignorancia, me permiten entender, una epistemología desde la perspectiva de la filosofía mexicana, que no es poca cosa. Una epistemología que hoy voy a volver una descripción caricaturesca. Esto es, voy a reducir los argumentos filosóficos de Villoro a tratar de identificar los rasgos característicos de 3 estados de la conciencia humana, de 3 peldaños, si me permiten el símil, ¿sí? Un peldaño que son las creencias, otro peldaño que son los saberes y otro peldaño que es el conocimiento. ¿Cómo podemos deslindar, cómo podemos establecer una diferencia entre estos 3 componentes, estados de nuestra conciencia, que van estableciendo una escala para llegar al conocimiento? ¿Qué son las creencias? A ver, ¿quién de ustedes sinceramente cree que la América es mejor que los Pumas? ¿No? Así tan abrumadora es la proporción de Televisa entre nosotros. Sí, puede que estoy banalizando, pero ¿es verdadero que los Pumas son mejores o que la América es mejor? ¿O es falso? Caracterizamos a las creencias porque no le podemos asignar un valor de verdad. ¿Qué pasa cuando a las creencias les asignamos valores de verdad? No, estás pendejo. El verdadero Dios es Cristo. ¿Qué te pasa? Alá y su profeta. ¿Qué sucede cuando le damos valores de verdad a las creencias? ¿Se acuerdan de las cruzadas? Vean las broncas en los partidos de fútbol. Vean al interior de los partidos políticos en este momento en nuestro país. No menciono ninguno en particular,
más o menos son buen ejemplo de esta rebatina. Las creencias no tienen valor de verdad. Estamos en nuestra propuesta epistemológica. Distinguimos creencias de saberes. ¿Qué es un saber? El saber es cuando el sujeto que conoce, el sujeto cognoscente, le da un valor de verdad a una creencia por convicción, por experiencia, por iluminación. Una cosa es decir, ¿quién de ustedes cree en Dios? Sin miedo. Yo sé que la ciencia anda medio reñida. Yo también la levanto si me permiten la licencia de dioses. Yo creo en muchos dioses, soy devoto de algunos dioses en particular, pero bueno, ¿quién de ustedes sabe que Dios existe? Oye, ¿por qué? Porque tiene una convicción personal, ¿verdad? Porque usted tiene la experiencia que le permite dar su testimonio. No es un creyente cualquiera, de los cuales todos somos creyentes, más o menos en diferentes cosas. Tiene una convicción. El sujeto que conoce sabe que es verdad. Como el sujeto que conoce sabe que no es verdad, que Dios existe. Estamos. Son los sujetos o eventualmente las comunidades, los mazatecos en la Sierra de Juárez, saben muy bien que los honguitos es la carne de Dios y dan su testimonio generación tras generación y lo experimentan como parte de sus propios saberes. Creencias, aguas, no les asignamos valores de verdad. Saberes, identificamos que quien enuncia un saber tiene la convicción de que eso es falso o verdadero. Y finalmente, conocimiento. ¿De qué se trata el conocimiento? Aquí, si ustedes lo saben, sin duda, mucho mejor que yo. Al menos tres características, ¿no? Lo podemos deslumbrar en esto que llamamos conocimiento científico. Primero, la descripción minuciosa del fenómeno. Después, la explicación de cómo los diferentes elementos del fenómeno se relacionan entre sí. Y finalmente, a partir de esa descripción, explicación, pasar a la capacidad de predecir cuál va a ser el comportamiento futuro del fenómeno que hemos analizado, descrito, explicado y sobre el cual podemos establecer hipótesis parciales. El conocimiento tiene un valor de verdad determinado aquí y en China. Aunque ese conocimiento no esté limitado nada más que a nuestro dominio del barrio, del entorno, de este espacio físico material que llamamos nuestro hábitat. Tres peldaños entonces: creer, saber, conocer. Y tres rasgos característicos para identificar cuando estamos hablando de creencias, de saberes o de conocimiento. Del creer al conocer hay un amplio trecho que es el mismo que existe entre el decir y el hacer, entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño. La poesía se desliza entre el sí y el no. Dice lo que callo, calla lo que digo, sueña lo que olvido. No es un decir, es un hacer. Bueno, es un hacer que es un decir. La poesía se dice y se oye, es real. Yo apenas digo real, se disipa. ¿Será que así es más real? Tres ajustes conceptuales
en relación con lo que hemos enunciado hasta ahora. 3 ajustes de cuentas, además, para dejar de confundir datos con información, poema con poesía y arquitecto con arquitectura. ¿Qué son los datos? Todo aquello que permanentemente estamos percibiendo, analizando, organizando, interpretando. ¿Y cuál es el resultado de ese proceso de análisis, organización e interpretación de datos? La información. Dice Norbert Wiener en un cuadernito, un librito de divulgación posterior a su célebre libro La Cibernética de 48, Cibernética y Sociedad, publicado en 1952, dice Norbert Wiener acerca de la información. Wiener es el creador de la cibernética, uno de los coautores de la cibernética, junto con un notable médico mexicano, orgullo de los médicos y de los neurofisiólogos, Arturo Rosenberg. Dice Norbert Wiener acerca de la información. Información es todo aquello que es objeto de intercambio entre nosotros y nuestro medio ambiente. Ese intercambio nos permite ajustarnos a las contingencias que el medio nos impone. El frío, el calor, el sol. Pero también nos permite adecuar esas contingencias a nuestros propios propósitos. Repito, información es todo aquello que es objeto de intercambio entre nosotros y el medio ambiente. Nos permite ajustarnos a él y ajustar esas contingencias que nos impone a nuestros propios propósitos. Mientras que los datos es lo que el emisor emite, la información es lo que el receptor transforma de los datos. Estamos ahora en estas 3 analogías que he planteado: datos, información, poema, poesía, arquitecto, arquitectura. Igualmente sabemos del proceso de transformación del poema a la poesía. Y finalmente, de la obra, cuando sabemos manejar la luz, cuando entendemos el estado gaseoso de la materia y cuando estamos claros en ese postulado que Le Corbusier, Charles Edward Jeanneret Le Corbusier, estableció como paseos arquitectónicos. No hay manera de entender el hecho arquitectónico si lo vemos. Podríamos en un solipsismo extremo decir que si dejo de ver el hecho arquitectónico desaparece, ¿verdad? Emulando un poco al obispo Berkeley, que dudaba de que un trueno que cayera en medio de una montaña en el bosque hiciera ruido, si nadie lo escuchaba. Datos no es lo mismo que información. Poema no es lo mismo que poesía. El arte del arquitecto no es lo mismo que la arquitectura. En los 3 casos hay una relación que el destinatario es quien define la validez o no del proceso. ¿Cuándo es poesía? Cuando yo digo, retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. ¿Tiene sentido anatómico escuchar con los ojos? ¿Lógico? ¿Racional? ¿Pero qué nos está diciendo que ver en esos 4 primeros endecasílabos? Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos. ¿Qué es eso? ¿Tiene sentido conversar con los difuntos?
escuchar con nuestros ojos a los muertos, ¿qué está diciendo? ¿Qué nos dice que ver? No escuchamos con los ojos todo el tiempo a Platón, o a Aristóteles, a San Agustín, o a Kant, o a Hegel, o a Schlegel, a Heidelberg, a Heidegger, o a Luis Villón, a pesar de que todos estén muertos. Pero también funciona en el sentido contrario. Ustedes, al hacer obra, van a ser escuchados por los que no han nacido. Si su obra se ciñe a lo que hemos planteado hasta hoy, al hacer un hacer que es un decir, pero también a un decir que es un hacer. Es tan sencillo y tan difícil. Hagan lo que hagan, háganlo bien, háganlo con conciencia, háganlo con total dedicación y esmero. Eso no garantiza que la cosa va a salir bien, pero al menos nos dispone en el alma a decir, hice lo mejor que pude. No salió. Bueno, tampoco aquí le salió la estratagema de cuando era jovencito disfrazarse de mujer. Finalmente tuvo que ir a enfrentar a Héctor, darle muerte, y con la muerte de Héctor encontrar la propia muerte, ¿verdad? El destino trágico de Héctor. Sabiendo que va a morir, no se aferra ante lo que representa la muerte, sino enfrenta con dignidad heroica. Resumiendo y aludiendo a tres arquitectos poetas, difícil de no entenderlos cuando uno ha podido estar ahí. Cuando hablamos de poética no solo nos referimos a los versos escritos, sino a todo a ser inspirado que al crear hace más habitable el mundo. ¿Cuál es nuestro papel como poetas? Hacer el mundo habitable. ¿Y qué quiere decir hacer el mundo habitable? Justo, pacífico, hermoso, convivial, como nos enseñó nuestro gran pensador Iván Illich hace más de 5 décadas en una fundación extraordinaria que se dio aquí en Cuernavaca, que puso a Cuernavaca en la boca del mundo. Y aquí hay alguien que lo puede testimoniar de una manera espléndida. No se lo pierdan. A las 7, Jan Ruber va a hablar justamente de este concepto de convivialidad. ¿Qué hacemos entonces? Cuando hablamos de poética, no solamente son versos, no solamente es palabra, es todo hacer inspirado que hace el mundo habitable. Hacer más habitable el mundo es, en consecuencia, el oficio poético por excelencia. El oficio de hacer el mundo habitable es la misión fundamental del arquitecto. Y en ese sentido, todos somos arquitectos. ¿Recuerdan a nuestro amado Nervo? Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste mi esperanza fallida, mi trabajo inmundo, mi pena inmerecida. Porque cada uno de nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino. Y justamente enfrentar ese destino poéticamente, heroicamente, a pesar de que vamos a ser derrotados, a pesar de que nos vamos a morir, a pesar de que no tengamos todas las capacidades que quisiéramos, hacerlo bien. Poner de nuestra parte para hacer el mundo habitable. ¿Y cómo lo hacemos? En la propia tarea. Decía Octavio Paz, ¿qué es cultura? Cultura es que cada uno cultive bien su parcela. Complementaría a Alfonso Reyes, que ese cultivo de cada uno de su parcela lo haga de la mejor manera posible, con la mayor entrega, con la mayor dedicación, con la mayor disciplina, para hacerlo bien, para hacerlo mejor que nadie, mejor que nosotros mismos. Y finalmente, de llamado Félix Candela,
cimentar en lo poético los fundamentos para aprender a conjugar el verbo habitar el mundo. Quiero dedicar en honor y recordación a uno de mis grandes maestros, el doctor Álvaro Sánchez González, un arquitecto nacido en 1932 aquí en Cuernavaca, de pocos años. Sí, muchas gracias, estoy a punto de concluir. Y quien supo infundir en mí con su ejemplo esto de lo que es hacer el mundo habitable. Muchas gracias. Sus preguntas es lo que me interesa que podamos conversar más allá del merolito que cesa su actuación. Pero sus ideas, lo que quieran ustedes expresar, comentarios, objeciones. Tiene efectivamente otro poema. Un aplauso primero para usted. Y si les parece, podemos pasar a preguntas y respuestas que tengan que hacerle acerca de su presentación. No hay preguntas, críticas, dudas. Ok. Doctor Juan. Sí, muchas gracias por este tour de force poético al doctor Braulio. Mencionaste hacia el final a estos tres arquitectos, Gaudí, Barragán y Candela, y hablas de ellos como con un hilo conductor, que sería la poesía, digamos. ¿Eso es? Que en mi discutible punto de vista tienen los dos oficios, ejercen en su propia obra ambos oficios, el de poeta y el de arquitecto, en el sentido que lo planteamos aquí. Okay. Entonces, porque yo también menciono en mi presentación brevemente a Gaudí y a otros arquitectos, y a mí me interesa, por supuesto, la parte de la poesía en términos de creación y estéticos, pero también voy a estar hablando del Bauhaus y de la funcionalidad. Entonces, está claro la dimensión poética, artística, estética en lo que nos hablas de la arquitectura, pero ¿qué hay de la dimensión funcional? Porque yo considero que eso también es igual de importante que la estética. ¿Qué nos puedes decir, por favor, del trabajo del poeta arquitectónico en cuanto a la funcionalidad? Forma y función, en un viejo adagio en la tradición del pensamiento arquitectónico, son las dos caras de la misma moneda. Esto es, cuando la forma, en el caso de los tres ejemplos citados, Gaudí, Barragán, Candela, cuando la forma cumple con el programa arquitectónico al cual está sujeta de entrada, se da esa condición de forma y función. En sentido inverso, mi opinión personal es que no se puede dar, por muy funcional que sea. Bueno, es funcional en un sentido, además, perdón, no quiero darle la espalda a los más importantes de hoy, en el sentido en el que le interesa al capital inmobiliario el fenómeno arquitectónico y el desarrollo urbano. Si Juan, le diría que el desarrollo urbano y la arquitectura funcional, dejando pendiente la forma, no hace más que optimizar la tasa de retorno por peso invertido en suelo urbano. Esto es, hacerle el caldo gordo al capital inmobiliario es la función de arquitectos y urbanistas. Casi siempre. Justamente mi excepción, la excepcionalidad de una obra arquitectónica, es cuando no está al servicio
directamente del poder. Dice Nietzsche, fíjense, en el Crepúsculo de los ídolos, hay un fragmento que habla, la arquitectura es una especie de elocuencia del poder expresada por medio de las formas. Unas veces es persuasiva, hasta acariciadora y coqueta, pero casi siempre se limita a dar órdenes. Usted está ahí, es el vestíbulo. Usted está aquí, es la parte baja. Usted está allá, es la parte alta. Y nosotros como usuarios no nos dedicamos a descubrir las emociones que esos espacios generan en nosotros, sino a obedecer puntualmente a un espacio arquitectónico que tiene como propósito enaltecer el poder. La arquitectura, repito, es una especie de elocuencia del poder expresada por medio de las formas. A veces persuasiva y acariciadora, pero casi siempre limitada a dar órdenes. ¿Qué órdenes? Las del capital inmobiliario. Gracias, doctor, por la charla interesante. Yo estoy totalmente de acuerdo que la poética trasciende solo el uso del lenguaje verbal. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y también soy bastante seguidor de Octavio Paz. Tengo una pregunta sobre eso, precisamente. En efecto, si consideramos que hay una poética en la arquitectura y la poética en todas las artes y todas las actividades humanas, y principalmente en el lenguaje, tiene bloques de construcción, por ejemplo, incluido las metáforas, algunos elementos muy básicos a los cuales nuestros aparatos cognitivos responden inevitablemente. Mi pregunta sería, ¿cuáles serían estos elementos o bloques poéticos de la arquitectura? O sea, sé que hablo del espacio, etcétera, pero ¿cuáles serían los bloques con los los mínimos bloques que no puede violar o transgredir un arquitecto para crear una buena poética arquitectónica? Los del arquitecto no sé, pero los del habitante intuyo que son emociones fundamentalmente. Si el espacio produce sosiego, si el espacio invita a leer, invita a estudiar, cosa extraña en los campus universitarios, ¿no? Uno por chiripas encuentra lugares donde efectivamente se puede uno sentar a leer, a conversar con el otro. Casi todos los espacios arquitectónicos en esta y en la mayoría de las universidades son como vivienda de interés social, si me permiten el exceso. ¿Cuáles son esos indicios? Me parece que las emociones que un habitante puede crear el hecho arquitectónico. El arquitecto pudo haber influido en mayor o menor medida en eso, pero casi siempre nos es ajeno. Mi experiencia personal profesional es que uno no tiene hallazgos para hacer espacios habitables, sino que la propia experiencia del habitante nos va enseñando cuándo un espacio logró ser habitable. La combinación luz, tiempo, movimiento, materia es importante. Pero el chispazo poético, esa diferencia que establece, es un milagro. Un milagro entendido en el mejor sentido laico de los milagros y también en el sentido teológico. Un hecho extraordinario sobre el que no tenemos mayor capacidad de control. Sucede cuando sucede. Claro, hay algunos que agarran tal técnica, tal capacidad de expresar en la materia sus experiencias como arquitectos que lo logran. Nuestros tres últimos ejemplos me parece que son elocuentes en el sentido, pero son por excepción. Y regresando al punto de la pregunta, no sé cómo le puede hacer un arquitecto para hacer arquitectura. Lo que sí sé es que le ayuda a entender los tres estados de la materia y ser un científico, ser un humanista y ser un artista, sin demérito de ninguna de las otras opciones. Les digo a mis estudiantes que escogieron la peor carrera posible, porque estudiar arquitectura supone ese vasto dominio, no solamente la física y las matemáticas. No podemos entender la arquitectura sin la ecología, no podemos entenderla
sin la astronomía no podemos entenderla, sin la mecánica cuántica. Bueno, justo yo tengo una pregunta, comentario respecto a la parte de la poética en la arquitectura. Creo que eso es algo que hemos hablado muchísimo dentro del campo de la arquitectura y que se refuerza mucho. Sin embargo, un poco tratando de poner el dedo en la llaga, me parece que la materia prima de la arquitectura, ¿no?, la planteamos como si fuera el espacio, la luz, la materia, ¿no?, lo sólido, y sin embargo creo que hay un nivel más profundo que es justamente el usuario, ¿no? Y a mí me parece, sobre todo en esta época, un poco peligroso hacer tanto énfasis en la poética del espacio, ¿no?, porque creo que es una idea muy romántica, que tiene mucho peso, que tiene una importancia, y sin embargo creo que ahorita eso está haciendo que la producción arquitectónica se vaya mucho más hacia la producción de las imágenes, ¿no?, hacia la producción de, pues sí, de una exploración plástica, ¿no? Incluso si vemos la frase icónica de Le Corbusier, ¿no?, sobre que la arquitectura es el manejo correcto de la luz sobre los volúmenes, ¿no? Creo que eso nos va llevando pues sí, a producir mal la arquitectura. Mi pregunta un poco es cómo abordar esa poética, ¿no?, pues desde el usuario y no desde la forma arquitectónica. Cómo incentivar o desincentivar esa poética en los estudiantes ahorita, ¿no? Porque creo que es muy valiosa, pero tendemos a irnos por el camino equivocado. Entonces mi pregunta es, ¿cuál sería como el camino lógico, ¿no?, para llegar a donde se quiere llegar sin producir edificios imagen, sin producir pues sí, arquitectura donde el render cuenta más, ¿no?, y llegas al espacio y no sirve, ¿no?, tiene un montonal de errores constructivos, ¿no? ¿Cómo? Ajá. O sea, digo, tiene que ver con cómo hacer arquitectura, ¿no? Bueno, lo primero que tengo que decir es una diferencia radical en el término utilizado por la compañera, porque el usuario. No son usuarios. Un habitante no es un usuario, es justamente lo contrario de un usuario. El usuario es quien se plega a las órdenes que los espacios le van ordenando seguir. Esos son usuarios. Los usuarios somos todos los que somos consumidores y nos adecuamos más o menos, rejegos o no, al mercado. El usuario es el que usa mercancías. Y aquí quisiera establecer una separación tajante. Los valores de cambio producidos por eso que llamamos arquitectura en beneficio del capital inmobiliario, en mi discutible opinión, no es arquitectura. Es hacer el caldo gordo al capital inmobiliario. Los valores de uso que propician espacios de convivialidad, léase Iván Illich, los valores de uso comunitarios, donde los iguales horizontalmente nos reconocemos como tal, eso es lo que eventualmente se puede traducir en arquitectura. Donde el componente poético es necesario, ciertamente, no es el único. Y aquí me remito al ejemplo de Orellana. Se supo muy bien identificar lo que era diseñar y construir bancos en Suiza para diseñar y co-construir con las personas, no con clientes ni usuarios, con las personas, baños secos. Gracias. Bueno, a los últimos dos comentarios que se acaban de hacer,
Me parece bien interesante en la arquitectura todo lo que abarca, como lo comentó el doctor Braulio Ornedo. Sin embargo, creo que el ser humano y la sociedad en general ha prevalecido en los últimos años pues una visión que ha desequilibrado un tanto a la sociedad y al ser humano. Por eso hay quien dice que además de la razón, de la lógica, de la matemática y de la ciencia, pues está también la imaginación, la intuición y otros aspectos del conocimiento. Creo que no es correcto separar, por un lado, algún romanticismo, algunas ideas que pueden abocarse más bien a lo estético que a lo funcional, o viceversa, ¿no? Ver la cuestión funcional. Lo que comentaba el doctor Bravo, la visión de que todo es negocio, todo es economía, todo es materialismo, ha prevalecido, ¿no?, en la competencia de los seres humanos, y que hay de la felicidad de las personas, que hay de otros aspectos que muchas veces se desdeñan en pro de que funcione una idea, y que esta idea, desde mi punto de vista, como la arquitectura, debe complementarse. Es decir, los aspectos diferentes del ser humano y de la sociedad, contemplarlos y no separarlos, para que no produzcan, por un lado, que sea bonito y no funcione, o a la inversa, ¿no? Creo que sería lo que traté de entender del comentario del doctor Braulio Ornedo. Gracias. Bien, vamos a tener todavía 2 participaciones más para ya luego dar paso a la charla del doctor Germán. Adelante, caballero. Yo quisiera compartir con ustedes un problema irresuelto, una preocupación a la que nunca pude dar conclusión. Y esa preocupación me viene de haber metido la nariz en un tipo de literatura no muy amena, que es calificada en inglés de Transport Studies, estudios de transportes. Y esos estudios de transportes pueden ser interesantes si es cierto que la circulación determina la forma urbana. Y hay una constante que tiene un aspecto paradójico. Con una inmensa regularidad, el promedio de velocidad sobre el día en las ciudades grandes, digamos más de 15 millones de habitantes, con metro, es igual en Nueva York, en París, en México, en Londres, oscila alrededor de 15 kilómetros por hora y va decreciendo. El estadístico que analizó matemáticamente o estadísticamente el transporte se llama Robert Joseph Smith. Él estableció las reglas matemáticas del congestionamiento, si se puede decir así. En las ciudades menores y sin metro, el promedio de velocidad sobre el día es menor. ¿Qué significa? Significa que el tiempo que ganan los privilegiados necesariamente lo pierden los desprivilegiados. Para que unos habitantes de una ciudad grande puedan hacer puntas a 30 kilómetros por hora o más, la mayor parte deben de sufrir el congestionamiento a menos de 10 kilómetros por hora.
los puentes viales, los segundos pisos en México, que financian todos, para que funcionen, tienen que cerrarse a los más pobres. Ahora, Iván Illich hace casi 50 años, en un libro que se llama Energía y Equidad, propuso un límite superior de velocidad de 25 kilómetros por hora. Y esa propuesta cayó en el silencio. Nadie la tomó en serio. Y yo creo que el tiempo ha venido de tomarla en serio. Un dato histórico, 25 kilómetros por hora es la velocidad de los primeros trenes. No existe en toda la literatura descripciones más impresionantes de la velocidad que la de los viajeros que usaron los primeros trenes en los años 1830-40. Víctor Hugo, por ejemplo, sabe que se abrió un tren entre Amberes y Bruselas y va a Bruselas con un vehículo de caballos y sube al tren y escribe a su hija Adele. Es extraordinario, es una experiencia indescriptible. Y sabemos que la velocidad era inferior a 28 kilómetros por hora. No hay en toda la literatura descripciones más emocionantes de la velocidad. Digo eso para demostrar cuán relativo es el sentido de la velocidad. Y termino mi argumento. Yo pretendo que toda la circulación urbana de las ciudades industriales está organizada para poder dividir los ciudadanos en, por un lado, unos capitalistas de la velocidad que tienen acceso a velocidades relativamente altas y unos proletarios de la velocidad que tienen que sufrir los correccionamientos. En palabras de Iván Illich, el sistema de circulación transfiere ventajas de los pobres hacia los ricos. Y yo creo que eso se tendría que volver a estudiar. Es un terreno abierto a los estudiosos. Gracias. Por ahí teníamos otra pregunta. Sí, ya la última para pasar a la siguiente ponencia. Bueno, para abordar un poquito la pregunta que hizo la compañera hace un ratito de lo de sacar un poquito la poesía de la arquitectura, siento que al quitar la poesía de la arquitectura estás quitando un poder, no sé, algo fundamental en ella, ¿no? Y siento que eso se ha ido perdiendo en nuestra época por el peso que tiene la banalidad y la apariencia en la ciudad, ¿no? En nuestra sociedad se ha fortificado. Y pues mi pregunta sería, ¿cómo ahorita cómo ahorita recuperar y rehacer la poesía en un espacio que se ha realizado sin ella, por decir, en las construcciones de Infonavit, por decir, o proyectos sociales que, como usted lo dijo, te limitan a hacer algo, te limitan a decir, ¿cómo recuperar la poesía en esos espacios? Sencillo. No hay remedio.
si acaso procede, es una demolición masiva contra los intereses del capital que respalda esos negocios. Vamos, una vivienda de interés social no es una vivienda, es una mercancía que se dirige a ciertos sectores de los consumidores y que no les queda más remedio que te aclimatas o te aclimueres. Hay otra forma más expresiva de decirlo, pero en realidad, ¿qué se puede hacer con cualquiera de los conjuntos habitacionales que ustedes ven en los alrededores en el Valle de Cuernavaca? Por cierto, mayoritariamente deshabitados. Porque esas mercancías no han encontrado consumidores. Porque es una infamia bioclimáticamente, ya no digamos en los aspectos estéticos, en realidad estétricos, habría que decir, de ese tipo de quehacer arquitectura, que no es arquitectura. Son construcciones, son mercancías que le funcionan muy bien al capital inmobiliario. Insisto, ¿cuál es la definición de un urbanista que se precie en nuestros días en el mercado profesional? Optimizar la tasa de retorno por cada dólar invertido en metro cuadrado de suelo urbano. Al servicio del capital, particularmente de esa sección del capital que conocemos como capital inmobiliario, que está ligado con el capital industrial, con el capital financiero y que, para decirlo en términos mexicanos, no tienen madre. Lo que tienen son los intereses de garantizar las condiciones materiales para reproducir y acumular capital. De eso se trata el desarrollo urbano. El propiciar con suelo urbano que tiene capital de todos nosotros, ¿sí? Lo que subyace al suelo urbano es dinero público, pero el que se planta en el lote y dice, esto es mío, y aquí, señor arquitecto, lo que quiero es que por cada metro cuadrado yo le voy a meter tantos pesos, ¿cuándo van a regresar? Eso es lo que cuenta. Ya lo poético y lo humanista y lo filosófico y todo lo demás salen sobrando. En la medida que podamos efectivamente enfrentar este dilema, ¿para quién trabajamos? ¿Para valores de cambio en el mercado o para propiciar valores de uso en las comunidades donde eventualmente puede florecer la convivialidad? Algunos más o menos lo tenemos claro. Algunos de mis maestros me lo indicaron con claridad. Uno de ellos lo dice genialmente, Mahatma Gandhi. Si quieres combatir la miseria, aprende a cultivar la pobreza. Sé voluntariamente pobre y no te faltará nada. Trata de ser rico y seguro vas a llegar a ser miserable. Es una decisión ética antes que estética. Y es una decisión personal, estrictamente personal, porque está ceñida al ámbito de mis propias posiciones. Muchas gracias, muy interesante su observación. Para cerrar, el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos otorgan el presente reconocimiento al Dr. Braulio Hornero por su valiosa participación con la conferencia titulada Arquitectura y Poesía, un enigmático isomorfismo de creencias, saberes y conocimientos, presentada en la segunda jornada de Arquitectura y Cognición. Doctor, muchas gracias.